Bienvenidos a este video de aerodinámica básica o aerodinámica de baja velocidad o de regímenes subsónicos. Los contenidos que vamos a desarrollar en el mismo son los conceptos de presión estática y dinámica, el sistema Pitot estático, tanto en un bloque muy esquemático, simplificado, como en uno bastante real. El principio de conservación de la energía, expresado por el teorema de Bernoulli, entre otros, cómo afecta el engelamiento en general, sobre todo en el carburador, en la parte de su tubo Venturi, y si una brevísima introducción, porque lo vamos a ver más en detalle próximamente en otro video, sobre la fórmula empírica de la sustentación, que siendo en inglés el término sustentación, el del lift, se expresa en las fórmulas por convención con la letra L. Un concepto muy simple, pero que debemos tener muy claro de lo que es la presión estática, es la presión que hay alrededor de todos los cuerpos ejercida por la columna de aire, la masa de aire atmosférico que hay sobre nosotros, sobre cualquier superficie, expresada en este caso por las flechitas verdes, que en todo sentido, estando en este caso un avión estacionado en la superficie, todo lo que lo rodea es presión estática, porque todo el avión está rodeado de la presión atmosférica que impera en ese momento y cuyo valor o densidad, como ya hemos expresado en otras circunstancias, va a depender de la presión atmosférica, de la temperatura y la humedad imperante en una determinada condición. El diagrama simplificado de un sistema Pitot estático puede representarse por imaginar que este tubo superior es un tubo Pitot, en donde el flujo de aire, al desplazarse este móvil o al haber una corriente de aire hacia él, ingresa en ese orificio frontal del tubo Pitot toda la masa de aire que hay, o sea, presión total. Y eso, imaginémonos que va dentro de este cubo, está separado en dos por un diafragma que recibe en esta cara presión total, la presión total de aire que ingresa por el orificio del tubo Pitot. Por lo tanto, esa presión total que recibe, que está expresado aquí como dinámica más estática, o sea, presión total. Por otro lado, separado por este diafragma, va a ingresar mediante una sonda de presión estática, nada más que presión estática, como bien lo señala este gráfico. En la parte inferior, entre el diafragma y la parte superior, y la parte inferior del cubo va a haber solamente presión estática. Entonces, lo que hace el sistema Pitot, estático Pitot, de una manera mucho más sofisticada de la que acabo de expresar, es a esta presión total restarle la estática a esta que está en esta parte superior del cubo, del volumen del cubo. Le resta la estática que está nada más que abajo y nos da como resultado la presión dinámica. 1/2 de ρ por el cuadrado de la velocidad. Energía cinética. Y la presión dinámica es lo que necesitamos que se nos traduzca por un mecanismo de relojería o electrónicamente a el velocímetro. Porque es la manera más confiable y fiel de representar la velocidad de la aeronave respecto a la masa de aire en una determinada condición. Por lo tanto, si la presión total es la dinámica más la
la presión dinámica va a ser la total menos la estática, como lo acabo de expresar. Ya de una manera un poquitito más sofisticada, vamos a ver que el ingreso de presión total, Ramer, por el orificio de un tubo pitot, ingresa a el interior del tubo pitot. El tubo pitot también tiene un orificio de drenaje para drenar eventual condensación de aire, y la presión total, que está representada acá por este color dorado, entra a esta cámara de presión y es dirigida al instrumental, en este caso al velocímetro, por este conducto representado en rojo. ¿No es cierto? A su vez, tenemos una sonda estática, solamente estática. Esto es presión total. Esto es presión estática sondeada por una sonda estática, que toma nada más que presión estática. Por lo tanto, respecto al velocímetro o Airspeed Indicator, que es este primero, la presión estática es tomada por el instrumental correspondiente a través de estos conductos celestes, y la presión total recibida desde el pitot es restada, se le resta la presión estática, y por un mecanismo determinado, depende del tipo de velocímetro que sea, se expresa en las unidades en las que esté regulado el velocímetro, en este caso en nudos. Siendo que el Vertical Speed Indicator o variómetro y el altímetro funcionan solamente con presión estática, no reciben presión total del sistema pitot estático, reciben solamente señales de la sonda estática a través de las líneas celestes. Y en general, no todos, pero los aviones relativamente complejos y completos tienen una sonda estática alternativa que el piloto puede en general seleccionar a su voluntad en caso que se haya sospechas o evidencias de obstrucciones o malfunción, falta de precisión de la sonda estática. Esto es importante conocerlo para diagnosticar, identificar distintas fallas en el sistema pitot estático, que no son muchas, pero que pueden ser confusas de diagnosticar, de identificar qué tipo de falla y por lo tanto qué solución poderle darle, y sobre todo desde el punto de vista del aviador, cómo manejar la situación anormal de no tener indicaciones confiables en estos tres instrumentos: velocímetro, variómetro y altímetro. Cuando tenemos un primer caso de 3 en donde el sistema estático está bloqueado, blockage, tenemos la sonda estática, que esa es la razón por la cual algunas aeronaves tienen una sonda estática alternativa, porque si el problema es que la sonda estática está bloqueada, por ejemplo, en este sector inmediatamente adyacente a la sonda, o la sonda está tapada, vamos a tener como consecuencia, que el altímetro, como no tiene indicación de presión estática, va a quedar bloqueado, frisado en su última indicación, porque dejó de tener señal. El variómetro va a indicar constantemente 0, porque no tiene variaciones. El variómetro funciona con la lectura de una presión estática determinada y la próxima en función de un determinado tiempo, y entonces las compara y sabe si estamos ascendiendo o descendiendo. Si no tengo ingreso de presión estática, porque está bloqueado o fallado, el variómetro va a permanecer en 0. Y respecto a la función normal
del tubo pitot, que va a tener presión total, pero no voy a tener presión estática a la cual restarle, no van a ser correctas las indicaciones del velocímetro. Voy a tener una velocidad en ocasiones significativamente superior a la real. Entonces, desde el punto de vista del aviador, es importante saber que si venía con 100 nudos indicados y ahora de golpe tengo 120, el altímetro está, yo subo y bajo y el bariómetro está siempre en cero, y el altímetro subo y bajo y el altímetro está siempre en la última lectura, bueno, se nos congeló, se tapó con algo, se bloqueó por alguna razón el conducto de presión estática. Por otro lado, si el problema es que el bloqueo está en el ingreso del tubo pitot, muy propio de cuando es atravesado por un pájaro, o alguna basurita que había ingresó, o el piloto no tuvo la precaución, como se debe, de hacer un buen chequeo prevuelo, en donde la limpieza y confiabilidad de la sonda estática y el ingreso al tubo pitot tienen que ser, independientemente de lo que marque el manual de vuelo aprobado de cada aeronave, difícilmente falte en la lista de chequeo previo al vuelo, la exterior, una minuciosa revisión de las condiciones del orificio de entrada del tubo pitot y de que no haya obstrucciones en la sonda estática. Bueno, si por cualquier razón hay un bloqueo en esta parte del tubo pitot, no tenemos presión total. Recordemos que el orificio de ingreso del tubo pitot recibe siempre presión total, que es la suma de la dinámica y la estática. Por lo tanto, si yo no tengo presión total y no tengo a nada para restarle la estática. Cero menos nada, perdón, nada menos algo, debería tener una velocidad inferior a cero. Como el velocímetro no tiene indicaciones de velocidades inferiores a cero, voy a tener cero en el velocímetro. De vuelta, si voy volando y de golpe cero en el velocímetro, todos los instrumentos relacionados con la presión estática, el bariómetro y el altímetro van a funcionar bien. Pero si yo veo que venía con 120 nudos y de indicado y de pronto tengo cero y se mantiene en cero, evidentemente tengo una obstrucción en el ingreso de aire al tubo pitot. Y por último, el otro caso muy importante para poder diagnosticar, no solamente para tomar las acciones más indicadas en vuelo, sino para que cuando uno va a un mecánico, una cosa es decir, algo pasa con los instrumentos de vuelo, y otra es, tengo obstruido el pitot, tengo obstruida la sonda o tengo un problema en el ingreso de presión estática al sistema pitot estático. O el sistema de pitot está totalmente bloqueado. Al estar totalmente bloqueado, hablamos de que está bloqueado no solamente el ingreso de presión total, sino el orificio para drenaje de eventuales condensaciones de aire. Por lo tanto, si el bloqueo es en ambos o en la línea, directamente en toda la línea de presión total, el instrumento lo único que va a tener es lectura de presión estática. Solamente va a leer presión estática. Y un instrumento que de lo único que se alimenta es de presión estática, que no recibe presión total ni otra cosa, nada más que estática. ¿Cuál es? El altímetro. Entonces, cuando yo tengo bloqueo total del sistema pitot estático y me quedo solamente con la indicación, con la provisión de señales de presión estática, el velocímetro, regulado en términos de unidades de velocidad, se transforma en un altímetro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo puedo comprobar
ascendiendo, si yo asciendo, mi velocidad va a incrementarse. Y si desciendo, la velocidad va a disminuir. Eso va a pasar si tengo un bloqueo del sistema Pitot total. El principio de conservación de la energía, expresado entre otras maneras por el teorema de Bernoulli, consiste en ensayar, por ejemplo, en un tubo cuya sección ha sido significativamente disminuido el diámetro, como en este caso se forma lo que se llama un tubo Venturi, como ustedes saben muy bien. Y si ponemos sondas en 3 lugares de ese tubo, pero fundamentalmente a la entrada del aire, que corre de izquierda a derecha la corriente de aire, a la salida del aire y en la sección de estrangulamiento del Venturi, vamos a apreciar que en la medida que aumenta la velocidad de un fluido, la presión disminuye. Cuando en el estrangulamiento el flujo de aire se acelera, la velocidad del flujo de aire aumenta y la presión disminuye, porque la energía total va a estar formada por la velocidad del flujo y la presión. Y como el total de la energía nunca cambia, si yo incremento la presión dinámica o la energía cinética, voy a reducir la presión estática o energía potencial. Por lo tanto, cuando yo vuelva a recuperar la sección normal inicial del tubo, voy a volver a tener las mismas indicaciones de velocidad y presión cuando las líneas de flujo de aire se expandan nuevamente y vuelvan a tener las velocidades y presiones iniciales. Se conserva la energía total de la corriente de aire. Un aumento de la energía cinética es acompañado por la disminución de la energía potencial. Principio de conservación de la energía. Y si en el estrangulamiento del Venturi yo pongo de la misma forma estos perfiles, por el momento olvidémonos del de arriba porque no vamos a hacer vuelo invertido por el momento, pero si podemos considerar que este es un perfil plano convexo, como la mayoría de las alas de los aviones de escuela, entrenamiento, de categoría normal, vemos que la forma del extra 2 del perfil se parece alarmantemente a la sección estrangulada de un Venturi, en donde se acelera el aire y disminuye la presión. Esa disminución de presión, en términos relativos, representa que en el intra 2 va a haber una presión superior y en el extra 2 una presión inferior o succión, que es uno de los aspectos que genera sustentación, como vamos a ver mucho más adelante. Y porque el otro aspecto que genera sustentación es la tercera ley del movimiento de Isaac Newton, que es el principio de acción y reacción. El carburador de un motor convencional de aspiración normal, en su sección interior, tiene por diseño un Venturi, en donde entra, ingresa aire desde el múltiple de ingreso de aire y combustible, en donde su mezcla de aire-combustible se gasifica y se produce de esa mezcla gasificada el ingreso al motor. ¿Qué pasa? Hay un principio que se llama adiabático. Un principio adiabático es aquel mediante el cual la temperatura de un fluido cambia
sin agregar ni quitar calor. Cambia como consecuencia de diferencias de presión significativas y mucho más si estas son explosivas, violentas, diferencias de presión, como cuando uno dispara un matafuego, cuando uno destapa una botella de champán, que el fluido se enfría rápidamente. He enfriado muchas botellas de cerveza usando matafuego, esperando que después no se me incendie nada. Y a su vez, lo contrario sería como se calienta el aire en un inflador manual. Al comprimir, en vez de expandir rápidamente, al comprimir el aire, se calienta. Eso es un principio adiabático, porque no agregamos ni quitamos calor, pero producimos cambios de temperatura. Cuando en un Venturi la mezcla sale rápidamente aspirada por el motor, se produce una descompresión tal, que produce el mismo efecto que al destapar un champán o disparar un matafuego. La presión interior que había comprimiendo el aire y la mezcla en la sección inferior, que se aceleró mucho el flujo de aire, pero bajó la presión, rápidamente, al tener una sección mucho mayor en su parte superior, esa rápida descompresión produce una reducción drástica de la temperatura al punto que puede formar hielo en el carburador. Hay una tabla para prever, según las condiciones ambientales, cuáles son las posibilidades de formación de hielo en el carburador. Y es una tabla que se utiliza conociendo la temperatura, 12 grados. En el eje de las abscisas tenemos la temperatura y buscamos 10, 11, 12 grados de temperatura, y conociendo la diferencia en grados centígrados que hay entre la temperatura y la temperatura del punto de rocío. Si la temperatura del punto de rocío es de 2 grados este día, tengo 10 grados de diferencia entre la temperatura y la de rocío. Eso se llama dew point depression. Y esos 10 grados, que es la diferencia entre la temperatura y la temperatura del punto de rocío, entre 12 y 10, entre 12 y 2, esa diferencia de 10 la busco en las ordenadas. Busco el punto en donde se junta la temperatura y la diferencia, o la dew point depression, y ese punto que está aquí señalado por el punto número 3 es el que nos cae en una determinada región de un color codificado. Ese color, en este caso, es el correspondiente a engelamiento moderado. Pero vean que está extremadamente cerca del enterramiento serio. A su vez, si desde esa posición, en estas líneas, no las horizontales, sino las oblicuas, yo las sigo paralelo a las oblicuas, llego a determinar, en este caso entre el 50 y el 60, 52 o 51% de humedad relativa. Es una tabla muy sencilla y que nos permite saber si estamos en condiciones de engelamiento serio, moderado, ligero, etc. Muchísimas gracias por todo y nos vemos seguramente en forma próximamente en algún video similar. Muchas gracias.